bienvenidos a Mucha Noche. Pues para el día de hoy finaliza este primer debate presidencial. Los 7 candidatos plantean pues sus propuestas, unas respuestas bastante contundentes que se dieron el día de hoy dentro de tantos temas que se tocaron, educativo, en cuanto a salud, entre otras cosas. Para el día de hoy, como ustedes ya sabían, tenemos invitados especiales. Primero está conmigo nuestro compañero Noticia, Iván Donoso. Bienvenido, Iván, ¿cómo estás? Gracias, Laura. ¿Qué tal? Buenas noches. Iba a decir buenos días. No, buenas noches. La costumbre. Oye, lo que pasa es que aquí estábamos todos peleando con el sueño. Nos estábamos durmiendo porque de verdad que este ha sido un debate sumamente aburrido. Y si no, agarren el celular, fíjense en Twitter y se van a dar cuenta que los comentarios de la mayoría de las personas, si no todos, es que ha sido un debate aburrido. Y de hecho, no tiene que ver precisamente con la participación, pero esos son elementos que tú vas agregando. Acabamos de escuchar la musiquita con la que cerraba el debate y la verdad es que pudo ser un poco más dinámica. Pudo haber sido, pero eso no fue lo que pasó. No fue lo que pasó, pero sí. Paparazzi, ¿cómo estás, mi amor? Bueno, ustedes saben que... Oye, se escucha la voz de alguien por ahí, pero le voy a decir algo tan fácil y sencillo, no como lo digo Iván, porque Iván sabe que él es un genio, pero sí lo voy a... Estaba aburridísimo este debate, me dejó con más preguntas que respuestas. Si esto es el futuro que nosotros nos está esperando, señor, agárrenlo, acompañen. Ay, Dios mío, no sé qué es lo que vamos a hacer. Creo que un debate donde la demagogia salió a relucir a flor de piel de muchos candidatos presidenciales y creo que el pueblo se había dado cuenta, mucho bla, bla, bla y poca propuesta de trabajo concreto. Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que se tiene que hacer. Todo, es como si me preguntáis que, papá, yo lo que estaba hablando con el invitado, paparazzi, ¿qué vas a hacer para rebajar? Y esto fuera así, bueno, ustedes saben que el azúcar, la comida... bro, no te estoy hablando cómo te engordaste, ¿cómo vas a rebajar? Bueno, hay que hacerse... O sea, me dejó un sinsabor y yo creo que es lo que estamos conversando porque el invitado, aparte de un gran abogado, un gran comunicador social, y decía, yo creo que este es el más malito después de tanto tiempo. La verdad licenciado de abogado, buenas noches, bienvenido. Alfonso Fraguela, amigo allá de la casa, mucha noche. Oye, y es un placer. Y muy importante, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Sí. Wow. También. Qué compromiso. No es cualquier cosa. Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Nos acompaña el día de hoy para analizar un poquito de lo que vimos de este primer debate, que como dice Paparazzi nos deja con mucha intriga, diría yo, dentro de todos los planteamientos que escuchamos por parte pues, de los candidatos. Tendremos esta parte con el abogado y más adelante también tendremos invitado por parte del PRD y Cambio Democrático también para analizar un poquito más sobre estos temas. Pero arrancamos, amigos televidentes, Iván, Paparazzi y abogado, hablando del primer tema que se toca y se aborda de la noche, el sistema educativo, sí, que hemos conversado, que hemos visto que por lo menos en los últimos años se ha quedado obsoleto, tantas cosas y tantas promesas que se nos dan y que nunca se cumplen. Así que si usted no tuvo la oportunidad de ver debate, vamos a ver este primer resumen de lo que fue la transformación educativa, lo que tocaron parte de los candidatos. Vamos a ver. Muy buenas noches, Panamá. Más que pensar en la transformación de nuestro sistema educativo, formulo yo crear una verdadera revolución, una revolución educativa. Y en eso consiste, para empezar, mi presentación esta noche. Me refiero a una revolución que impulse inicialmente la creación de una autoridad nacional para la educación que elimine la vieja burocracia obsoleta, que adopte el compromiso nacional por la educación para reemplazar y cambiar nuestro sistema educativo a uno nuevo y moderno. Proponemos el 6% del Producto Interno Bruto que plantean nuestros educadores destinados a la educación. La educación debe ser gratuita desde el párvulo infantil hasta los niveles universitarios. Nuestra educación debe estar integrada al desarrollo nacional y al desarrollo humano. Hay que cambiar el sistema teniendo como centro la dignidad del ser humano. Hay que darle valor a los educadores, la dignidad del educador. Eso no es una ocupación nada más, eso es una profesión. Tiene que haber carrera docente, hay que acabar con las odiosas ternas. El que se gana el concurso, de él es la vacante. Hay que despolitizar el Ministerio de Educación. Voy a invertir los recursos que sean necesarios en programas como la primera infancia, para que el lugar donde nazcas no determine tu futuro como estudiante o profesional. Una educación de calidad, invirtiendo el 6% del PIB para tener mejores escuelas, más escuelas, pero sobre todo el mejor entrenamiento
para nuestros docentes. Nuevos métodos pedagógicos, tecnología que inspiren al estudiante a lograr su potencial. Vamos a pelear por tener una educación sin política. Nos comprometemos a darle la más alta prioridad al programa de primera infancia de 0 a 5 años. Nos comprometemos a crear el programa Estudiar sin Hambre, que es comprar la producción de nuestros productores de calidad para llevársela a nuestros estudiantes, y nos comprometemos a tener un fondo de $200 millones de becas universitarias para la ciencia, la tecnología, el arte, la cultura y las matemáticas. Necesitamos asignar a la educación el presupuesto mínimo que se requiere, que es 6% del Producto Interno Bruto y 1% para lo que es ciencia y tecnología. Y hay que hacer una reingeniería del Ministerio de Educación, hay que aplicar la Ley 50 de descentralización. Me tocó a mí, como presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional en el 2002, lograr que esa ley se aprobara y, sin embargo, no se ha aplicado la misma. La brecha existe y mi compromiso es establecer la mejora en la cobertura y la calidad de la educación como primer objetivo nacional. Precisamente quienes ya han participado, han hecho gobierno en los últimos 30 años y son responsables de cómo está nuestra educación. Dentro de muy poco, en 20 días van a iniciar las clases y hay 86 escuelas que están en mal estado. Esto lo oímos cada 5 años las promesas y nuevamente nos engañan, nos mienten. Hay problemas de infraestructura. Hay que despolitizar el Ministerio de Educación. Bueno, interesante lo que dijeron algunos de ellos. En el caso de Rómulo Rux, también en el caso de Blandón, de José Blandón, hablaron de incrementar el presupuesto. Siempre se ha dicho que el presupuesto que se ha asignado y se tiene en este momento para la educación aquí en Panamá es muy bajo. Inclusive si lo comparamos con países como Costa Rica, que se habla, creo que es un 10%, si no me equivoco, en este momento, pues acá en Panamá no llega, creo que al 4%. En este momento acá están diciendo que se podría incrementar al 6%, lo cual nos parece bastante bien. Se mencionó sobre la Autoridad Nacional de la Educación. Esto lo dijo fue Marco Ameglio y aquí estamos comentando, y quería aprovechar pues para saber la opinión de Alfonso Fraguela en este caso. La Autoridad Nacional de la Educación, ¿para qué se necesitaría una Autoridad Nacional de la Educación si ya contamos con un Ministerio de Educación? Ese es el punto que inclusive conversábamos acá con Paparazzi. Sentimos que se está dando un tema de una dualidad. Si estas personas, si la figura de la Autoridad de la Educación va a reemplazar al Ministerio de Educación, eso generaría tener que liquidar a las personas y tener que pagarle prestaciones laborales. Claro. Entonces hay que tomar en consideración qué se busca con este tipo de iniciativas. Yo tuve la oportunidad de darle seguimiento, pues compartir con ustedes lo que ha sido el debate, el primer debate. Yo siento que ha sido, vamos a decirlo, una parte muy incipiente. Siento que falta algo más y como la palabra muy apropiada de Paparazzi ha sido muy aburrido. Sabes que comentábamos hacía un rato, recién empezaba el debate, y temíamos que iba a ser así, que se le iba a dedicar mucho tiempo a plantear los problemas que ya todos sabemos que existen. Exacto. Y en un minuto, que creo que era que les daban para responder. 1 minuto 30. 1:30, imagínense, en los últimos 20 o 15 segundos era cuando podían meter parte de la solución que ellos planteaban, porque el resto del tiempo se lo dedicaban era a hablar sobre cuáles eran los problemas, qué es lo que sucedía aquí en Panamá, por qué teníamos esto, por qué había que confrontarlo, etcétera. Entonces, realmente debieron enfocarse un poco más, por supuesto, en las propuestas. Exacto, yo siento que ha habido un tema de quizá una dicotomía entre lo que ha sido la posición de los candidatos. Los 7 candidatos han tratado de definitivamente aprovechar la ocasión, el escenario, la pasarela esta para que el pueblo panameño lo vea. Estos son los 7 candidatos que aspiran al solio presidencial. Sin embargo, la realidad es que vemos por lo menos el planteamiento de cada uno de ellos. Los 6 de ellos obviamente tratan de pegarle al que está adelante en las encuestas, que en este caso es Nito Cortizo, de acuerdo a lo que ha salido en las encuestas. Pero vemos también algo que para nosotros es vital, es escuchar las propuestas de campaña. Hablando de eso, a mí me deja una serie de interrogantes. Por ejemplo, yo anotaba acá que nunca hablaron cómo se va a trabajar con los comedores escolares,
nunca hablaron la ayuda psicológica que vaya a recibir el estudiante en su hogar, porque el chico va con los problemas del hogar al colegio. Nadie habló del trabajo que había que hacer con el estudiante. Nadie habló de la estructura, cómo se iba a enfrentar con la estructura de los colegios, que aquí hay colegios que tienen ya, van para 100 años y tienen más como en la República de Venezuela, que tienen que supuestamente le iban a tumbar, nunca la tumbaron. El problema de los nombramientos de los docentes. Nosotros ayer decíamos en muchas noches, a esta hora, que habían 30.000 aspirantes a 1.500 puestos. O sea, eso no, o sea, ya el sistema colapsó, no pude, cómo iba a ser la relación con los gremios magisteriales, no vi cómo se dio todo ese tema. Yo lo que creo, y es lo que conversaban con la gente en las redes, que no desarrollaron compromisos concretos. No fueron cosas puntuales y definitivamente que 1 minuto 30 para cada pregunta no era suficiente. Sin embargo, no creo que los candidatos no lo aprovecharon al 100%, Sí, no lo aprovecharon. porque todos los panameños conocemos qué es lo que nos aqueja. Ahora bien, dentro de todos ellos, la candidata Ana Matilde, el señor Cortizo, hablaron bastante del tema de que los niños, como el tema de las comidas, por ejemplo, de darle solución, de crear comedores. Pero entonces ponemos otra parte de que hay maestros, y lo conversábamos, que los liquidaron, pero entonces no les han pagado. Sí. Que estamos a 20 días de iniciar las clases, pero hay más de 83 escuelas que no están preparadas. Pero y eso equivale a 24.000 estudiantes. Pero recuerda que todo eso va a cambiar después del 5 de mayo. Ah, no Debería, porque con las propuestas que Claro, escuchamos, va a ser un tenemos país panorama maravilloso. perfecto. Este Va a ser un país maravilla de maravilla. después del 5 de mayo. Pero si tú llamas a una autoridad de educación, tú estás dando un paso atrás, porque tú estás quitándole un poder a un ministerio para convertirlo en una autoridad. O sea, Reducirlo a una autoridad. lo estás reduciendo a un tema a la autoridad. Exacto. Entonces, pero nunca, yo creo que no se dio, o no escuché, porque yo de repente no me di cuenta, nunca se aceptó, nunca se habló de que ya el sistema de educación en este país colapsó. Ahora, me llamó la atención, no sé si se percataron ustedes, que varios de los candidatos coincidieron en algunos puntos, por ejemplo, en el caso del tema de la importancia de que el estudiante vaya pues con su barriga llena a estudiar, Vaya para poder alimentado. asimilar, vaya bien alimentado, o si no, que se creen los comedores escolares también, o sea, hicieron énfasis en eso. Una de ellas fue Ana Matilde Gómez, que esto tenía que ser integral, porque obviamente siempre decían, cuando les preguntaban sobre la educación, que era lo más importante, que era el pilar más fuerte en el que debería sostenerse cualquier país, y obviamente pues estamos hablando del nuestro, de Panamá. Ana Matilde Gómez habló sobre el tema de las comidas, Rómulo Rux también mencionó el tema de las comidas, por acá también Nito Cortizo, aquí anoté, habló sobre el tema de las comidas, o sea que en ese sentido creo que estaban enfocados varios de ellos de la importancia que debe tener para poder lograr una buena educación, que el muchacho vaya a la escuela, o por lo menos si no va alimentado a su casa, se pueda alimentar en la casa. Que encuentre esa oportunidad dentro de todo. Pero le faltó Claro. el tema de decir, ven acá, estamos alimentando el cuerpo, Sí. pero igual también hay que darle un alimento espiritual, el mental también, que el chico venga de la casa con problemas. ¿Y de dónde se saca todo este dinero? Pues Nito, en el caso de Nito Cortizo, hablaba de crear un fondo de 200 millones. Lombana, en su caso, dice que va a crear, si llegara a la presidencia, dice, 4 programas de becas, y que ya ha ubicado 800 millones dentro del presupuesto del Estado, que pues no llevan un buen rumbo y que de ahí se puede sacar. Es que entonces tampoco tocaron el tema de los temas familiares, los problemas familiares, que es lo que genera muchas veces las deserciones escolares. Concluimos entonces con este primer tema, que fue el educativo que se toca, que hay muchos puntos que al final, Quedan en el licenciado, nos quedan en el aire, que quizás siento que faltaron como reforzar o decir de forma concreta, esto es lo que quiero hacer. Faltó. Porque una vez más decimos, los problemas todos los panameños los conocemos, lo que queremos son soluciones. Muy importante, Laura. Y no se escucharon. Muy importante, yo pienso también en el tema de los subsidios. Ana Matilde Gómez habló de la beca universal, que ha sido muy criticada porque algunos dicen, bueno, los estudiantes que pasan con el 3 pelado les dan la beca universal. Que yo creo que esa beca universal es mal llamada beca universal, por eso es un subsidio educativo realmente, Así es. para ayudar a los padres de familia que le puedan comprar, que si los cuadernos, los lápices y estas cosas. Pero ella está planteando, en este caso, que sea de acuerdo a las notas que tú vayas sacando. Y que incremente por los años también. Entre mejores notas, mayor sería entonces el subsidio.
y que Podría incremente ser por los años. Sí, porque también hablaba de que incrementara por los años, que digo, con este tema de la beca universal, yo en lo particular no estoy de acuerdo con el promedio Sí, es muy que bajo. tú debes obtener 3,5. para que te den una beca. Eso es un promedio bajo, es algo mediocre, señores. Deberían Estamos aumentarlo incentivando. porque no puede ser. O sea, uno se esfuerza, por ejemplo, el que tiene la oportunidad, el padre, de pagar una escuela privada y tú quieres que tus hijos tengan una excelente nota, pero entonces tú vas a una escuela particular y tú le pública, sí, y le Bueno, permites Laura, entonces de que pueda tener un promedio de 3 y le vas a dar una beca, lo estás preparando Antes de prácticamente. saltar el tema agropecuario, ya existen leyes, no sé, licenciado Alfonso, que hablaban de que ya el estudiante tiene derecho a su galleta nutricional, a su comida. Mira, yo siento que aquí ha habido un aspecto importante y siento que se ha dado quizás un mal uso de lo que son las becas universales. Yo creo que el país, si queremos tener un país de primer orden, si queremos tener una población, las personas que vienen en el relevo generacional a administrar el país, tenemos que dotarlo del recurso, de las capacidades y evidentemente exigirles. Tú no puedes tener una población estudiantil que pase 3 y tú le vas a dar un premio de una beca. Cuando tú eras becado por el IFARU, era beca a la excelencia. Correcto. Tú tenías que tener un mínimo de 4,5, 4,6, de ahí para arriba para poder aspirar a una beca, y no se la daban a todos. Entonces acá vemos por lo menos muchachos que sacan 3, repiten, entonces va, rehabilita y le vuelve y le saca los cheques que habías perdido. Entonces me parece que estamos incentivando La mediocridad. a la mediocridad. Y que no estamos avanzando. Y no Bueno, estamos avanzando. hablando de avanzar, precisamente dentro de este primer debate presidencial, otro de los temas que se tocó también fue el sector agropecuario. Vamos a ver cuáles eran las opiniones de cada uno de los candidatos. Mira, en los últimos 10 años le han arrancado el corazón a la familia de nuestros productores. Yo me comprometo a construir con todos una política de Estado que vaya mucho más allá de un gobierno. Me comprometo a desarrollar mercados, no solamente externos, sino a nivel interno. A partir de mi gobierno se acabó el relajo de las importaciones en época de cosecha. Este país necesita de un presidente que apruebe en conjunto con ellos un plan nacional de desarrollo del sector agropecuario y que, entre otras cosas, derogue la UPSA. Y a mí me lo pueden creer, porque cuando la UPSA fue creada, yo me opuse a ella y presenté en marzo del 2006, junto con los sectores productivos como la ANAGAN y los ingenieros agrónomos, el proyecto de ley para derogar la UPSA y crear una nueva instancia, que fue rechazado por la mayoría en gobierno en aquel entonces, del gobierno del señor Cortizo. Tal vez el señor Blandón no renunciará, pero necesitará nombrar a copartidarios en el MIDA, porque es la costumbre de su partido y de los partidos políticos. Para tener seguridad alimentaria y aspirar a la soberanía alimentaria, hay que aumentar la capacidad de superficie para sembrar y nuestra producción nacional. Quiero ponerles un ejemplo. Los proyectos Remigio Rojas y Riegos de Tonosí eran precisamente para eso, pero se los robaron. Hoy tuviéramos por lo menos 1 millón de quintales más de arroz al año, pero la corrupción nuevamente se mete en el camino entre tú, ciudadano, familia panameña, y la posibilidad de tener un mejor futuro. Hay que comprar la producción, hay que comprarla, ponerse de acuerdo con el productor antes de la siembra, pagar contraentrega. Si tenemos que hacer comprar silos y hacerlos, tenemos que tenerlos para almacenar la producción y que definitivamente haya acceso a la comida, pero comida barata, que no nos vuelvan a engañar con un control de precios que lo que hizo fue fijar los precios por arriba del precio del mercado y que realmente cuando bajó el precio internacional la comida sigue cara. Es indispensable proteger al sector agropecuario controlando las importaciones. Es muy fácil, hay que racionalizar la importación en las épocas de cosecha. En mi gobierno, si alguien tiene que votar producto, que sean los importadores y jamás los productores nacionales. Pero aquí están los representantes de los partidos políticos tradicionales que han hecho gobierno junto a exdiputados y funcionarios de esos gobiernos. Son ellos los responsables de la quiebra del agro. Son ellos los que le prometen al pueblo lo que hoy están prometiendo. Son ellos que brindaban en la embajada norteamericana y celebraban junto a empresarios importadores el TLC. Ese TLC, que no cabe duda, quebró el agro.
Yo quiero recordarle que fue su gobierno el que creó la UPSA y quiero recordarle también que su gobierno participó de la firma del TPC y que él y su partido formaron parte también de este gobierno. Tuvieron un acuerdo de gobernabilidad con el gobierno actual y fue asesor en el sector agropecuario del presidente de la República. Así que mantengamos esos temas claros. Sobre la UPSA, sí la vamos a eliminar. La UPSA hoy en día tiene funciones que debe asumir el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y por supuesto que esos funcionarios no van a quedar en la calle. Esos funcionarios van a ser absorbidos por las entidades que van a asumir las responsabilidades. Lo más relevante de lo que hablaron los candidatos en el tema de seguridad alimentaria, coincidieron básicamente todos en eliminar la UPSA y también en eliminar o controlar de alguna forma las importaciones, sobre todo en época de cosecha. Todos coincidieron que es lo que más daño le hace a la agricultura y a los productores de este país, algo con lo que se ha venido batallando por muchísimo tiempo. Y en el caso de Lombana, dijo algo muy interesante, que creo que fue el único que habló sobre eso, que había que continuar con la cadena de frío. Este fue el proyecto de la administración pasada, del expresidente Martinelli, que esta administración pues metió en el congelador y a última hora como que ha querido revivirlo de alguna manera, pues no lo metió al congelador. Muy tímidamente, diría yo, en este caso. No lo metió al congelador, apagó el congelador. Lo desconectó. Total. Desconectó del enchufle. Exactamente. A mí lo que me llama la atención y me queda de la pregunta, Iván, quedan dos preguntas. La primera, nunca dijeron cuándo le van a hacer el pago a los productores, porque todavía hay deudas que existen con los productores. Pero bueno, esas son cosas de este gobierno, no, pero paparazzi. no, digo, recuerda que estas son, lo que estamos viendo aquí son propuestas y planes. Rumbo al Panamá perfecto, paparazzi. Alicia en el País de la Maravilla. Pero yo digo que la mayo. propuesta, señores, se va a hacer, bueno, como dijeron la autoridad o algo, el plan de trabajo. O cuando hicieron, ven acá, vamos a crear una mesa que vamos a ver cómo México está renegociando los tratados de libre comercio. Ahora, tú sabes una cosa, y acá a nuestro abogado invitado, Alfonso Fraguela, y a Laura, me llama mucho la atención, y yo se lo comentaba a Laura cuando estábamos en Camerino hace ya un par de horas que estábamos iniciando el debate, a verlo, que nunca, yo no sé si ustedes lo escucharon, pero yo no escuché en ningún momento a ninguno de los candidatos hablar sobre subsidios para los agricultores y para los productores, como vemos en otros países donde la agricultura está sumamente desarrollada, y en gran parte es porque los gobiernos subsidian, no solamente a través de los préstamos que se consiguen en este caso acá a través del Banco de Desarrollo Agropecuario, no, acá estamos hablando de subsidios como tal para que el productor, para que el agricultor en este caso pues pueda sembrar, pueda cosechar, pueda exportar y ser realmente exitoso en este rubro, ¿no?, de la agricultura. Yo creo que es importante destacar sobre eso que dentro de lo que fue la intervención de los candidatos, ellos, una solamente habló, creo que fue la diputada y aspirante Ana Matilde, que hizo referencia al tema de la comida barata. Evidentemente, todos estos aspectos que estamos hablando de producción, el aspecto de la posibilidad de un subsidio para el sector agropecuario del país debe redundar precisamente en el favor del pueblo, que es la gran mayoría, o sea, ofrecer comida barata. Tú hoy día no puedes ir a un supermercado, los precios están prácticamente por las nubes, o sea, pareciera que viviéramos en un país de Europa con un salario de un país subdesarrollado. Entonces, nosotros tenemos que ver de qué manera los candidatos y la persona que llegue al solio presidencial tome eso como una bandera y un compromiso nacional. Ahora, Saúl Méndez dijo, voy a bajar los precios de llegar a ser presidente, voy a bajar los precios de los productos y voy a incrementar los salarios. ¿Cómo tú haces eso? Buena pregunta. Es una pregunta que no tenemos respuesta, y otra de las cosas que dijo el señor Saúl, decía no a la importación. O sea, estando quizás seguro de que el nacional tendría al 100% la oportunidad de poder cubrir la necesidad. ¿Podríamos eliminar el tema de no a las importaciones? Es ambicioso. Se supone que tú lo podrías hacer siempre y cuando el país produzca lo que consume en su totalidad. Pero hasta el momento estamos claros que hay ciertas épocas en las que no podemos quizás dar datos, por ejemplo, con el tema de la cebolla. Bueno, ahí cabe la importación, obviamente, y es lo que no ha sucedido realmente. Nos olvidamos de algo, aparte de las importaciones que le están haciendo mucho daño porque estamos trayendo productos de afuera sin atender y comprar lo que tenemos, la relajación de las medidas fitosanitarias que nos están acabando totalmente, y lo que va a quedar
porque saben que el arrastre que va a dejar este gobierno, la deuda que va a dejar este gobierno con las deudas a los productores, o sea, es un tema bien delicado que a mí en lo personal me quedé insatisfecho con la propuesta. Yo te voy a decir una cuestión, paparazzi. Cuando yo sea candidato presidencial, tú vas a ser mi asesor. Es que en los temas de comida... Está clarito, en el mensaje. Alfonso, ¿sabes que los temas de comida a mí me apasionan? Y tengo una buena asesora también que estamos en... Está muy bien. Ahora, yo copié como 3 páginas. Oye, hermano, no, pero está bien, porque es nuestra referencia. Ahorita Claro. mismo, si no pudiéramos hablar de nada absolutamente, porque no creo que la memoria nos funcione tan bien en este momento. Pero mira, varios temas en los que coincidieron algunos de los candidatos. Plan Nacional de Desarrollo, dijo Blandón. Política de Estado, dijo Nito. Por acá, Plan de Estado, también dijo Rómulo Rux. Todos hablan también de mejorar la tecnología, proporcionar pues de nueva y mejor tecnología. Y yo creo que eso es muy importante y ese es un mensaje que le debe llegar a todos nuestros productores. O sea, actualizarse, modernizarse. Y entrar en el mundo de la tecnología, porque si no nos vamos a quedar atrás. Y el enlace que hay, porque si vamos a este tema de salud, el enlace que hay con la educación es la escuela que tenemos nosotros, que va ingeniero agrónomo y todo esto. Hay que crear también cómo enseñarle a los chicos, porque no sé si ustedes se acuerdan, bueno, nosotros lo que somos, Laurita ella estaba picho, nosotros damos agricultura en la escuela. Es cierto. Yo di agricultura en la escuela, sí. Qué bueno. Yo he llegado a agricultura en la escuela. Nosotros ya sembrábamos tomate, ají, o sea, en cuántas escuelas hay huertos que nosotros le enseñáramos a los niños que ese tema y muchos ahí saldrían los productores del futuro. Yo daba agricultura con el maestro Manuel allá en la Juan Tel Busto en Chitré. Ahora, no se nos puede escapar de que luego de esta primera parte del tema educativo y pasando al agropecuario, se puso picante el debate porque muchos de los candidatos aprovecharon para traer como a colación quizás esos datos curiosos que se nos habían escapado. Empezaron de una vez aprovechando la oportunidad. O sea, ya íbamos viendo cómo se maneja y quizás esas espinitas que por ahí permanecen guardadas, licenciado. Así es, totalmente de acuerdo. Yo me imagino que el equipo de asesores estaba detrás y que cuando le toque hablar a tal candidato puede decir esto. Entonces la persona, ¡pap!, daba su golpecito y vimos así como se llaman los pequeños toques, ¿no? Claro. ¡Pap, pap! Y entonces, claro. Ahora, sería interesante que para el próximo... Son 3 debates, ¿verdad? Deben ser 3 debates. Deben ser 3 debates. Yo creo que para el próximo debate sería interesante de que los propios candidatos pudiesen interactuar directamente sin la intervención de los mediadores, que en este caso eran Siria, Miranda y Atenógenes Rodríguez, sino que pudieran contestarse y tú sabes, obviamente guardando el respeto, tratando, ¿no?, hasta dentro de lo posible, pero eso le daría un poquito más de ritmo, le daría un poquito más de picante que ustedes mencionan a estos debates, que fue caracterizado precisamente porque fue un debate aburrido, de verdad que fue un debate aburrido. No, y la campanita me tenía suave, hermano. A los 15 segundos. Qué bárbaro la campanita. Y yo creo que todos coincidimos en que realmente ninguno de los candidatos era así como que tenía este pep, este dinamismo que te podría, tú sabes, contagiar de esa energía. No, ninguno la tenía, definitivamente. No, pero hay que reconocer la labor de los dos presentadores y quiero aprovechar públicamente para felicitar a Siria, que cargaba un look tipo Pamela Sue Anderson, y le quedó muy bien. Sue Anderson, es Anderson, esa es la prima de esa es la prima. Bueno, abarcamos otro de los temas. Espérate, antes ya para cerrar con broche de oro, yo vi un par de memes por ahí de ¿cómo se llama? Nicki Minaj. Nicki Minaj. Dice que era Siria Minaj. Bueno, saludos a Siria. Hasta esto se vio dentro del debate. Abordamos otro de los temas tocados en este primer debate presidencial y fue salud. Vamos a ver la opinión de los candidatos. Falta de coordinación. Tenemos el MINSA por un lado, la Caja del Seguro Social por otro lado. Falta de planificación y corrupción. Nosotros proponemos buscarle una solución a la coordinación sin privatizar el sistema de salud de Panamá. Segundo, priorizar la salud preventiva, fortaleciendo nuestros puestos de salud, centros de salud y policlínicas. Ya existe una hoja de ruta, es el libro blanco. Lo que hay es que aplicarlo. Y en ese sentido, quiero dar el ejemplo de las medicinas. Cambiar lo que está ocurriendo con las medicinas requiere enfrentarse a poderosos intereses económicos. Ya yo lo he hecho antes, cuando me enfrenté al lobby de las tabacaleras para lograr, junto con Alcibiades Vázquez, la aprobación de la ley antitabaco. Seguimos en lo mismo. El país de los sobrecostos, menciona el candidato Cortizo. Sobrecostos importantes en la administración
del partido PRD y de los partidos aquí representados. Quiero hablarle a las familias panameñas que nos están viendo. Cada vez que se muere un niño por falta de insumos, o una mujer por falta de medicamentos, o un anciano que precisamente no se le programó su cirugía, las razones son dos: la corrupción y la mala administración. Hay que reformar la ley de la Caja de Seguro Social. Hay que preparar mayores especialistas para que nuestro país cubra el déficit que existe. Hay que mantener mejor los hospitales y hay que enfrentar las roscas que nos imponen la medicina cara. En nuestro gobierno habrá un solo sistema de salud público sin ningún tipo de privatización. Lograremos dotar a nuestros centros de salud de los medicamentos, los instrumentos médico-quirúrgicos para que la población sea atendida de forma adecuada. El sistema de salud tiene que ser público, público, público. En un gobierno liderado por mí se rompe el oligopolio de los medicamentos. No puede ser posible que usted vaya a comprar aquí a la farmacia una simple lisinopril y una pastilla te cueste $1.15, mientras que en otros países, España por ejemplo, está en 7 centavos, independientemente que haya subsidios. Eso tiene que acabarse. Yo por eso propuse el proyecto de medicinas garantizadas en la Asamblea, para que si no te dan la medicina en el seguro, vayas a la farmacia privada y te la den gratis. Y te anuncio, guarda tu recibo y tu factura de las medicinas que estás comprando ahora que no te las da el seguro, porque te las voy a reembolsar. Sabes, el abastecimiento del sistema público de medicinas que no se puede mejorar a menos que te metas con el sistema de compras, lo modernices, lo despolitices y saques la corrupción de un sistema que ha sido caja menuda de los 3 partidos políticos aquí presentes. Tenemos un país que tiene riqueza, pero tiene un problema de administración. Lo que tenemos es que ver cómo eficientamos el uso de los recursos que tenemos y para eso es fundamental la lucha contra la corrupción. Hay que combatir la corrupción sin duda en Panamá porque ahí es donde se van millones de dólares y yo antes de meterle a un ministerio burocratizado y lleno de política más millones empezaría por poner otro. Bueno, ahí está entonces lo que hablaron en el tema de salud los candidatos presidenciales y me llama la atención Saúl Méndez y Ana Matilde Gómez cuando hablan de que el sistema de salud debe ser público, público, público. No sé realmente no es a público, qué se público, refieren. Nos dejan con esa duda realmente porque yo no sé a qué se refiere eso. Rómulo por su lado dice que va a reembolsarle la medicina a todo el que vaya a comprar a una farmacia privada, obviamente, y tenga que pagar por la medicina. Y al final del camino, pues, algunos puntos en los que concuerdan. También varios de los candidatos hablaron de reformar la ley de la Caja del Seguro Social. Lo dijo Nito Cortizo, lo dijo Ameglio, creo que lo dijo también Blandón por acá, si no me equivoco. Y definitivamente, pues, sí, aquí lo dice Ameglio, aquí lo apunté. Hablan también de farmacias populares con medicinas genéricas de calidad. Esa es una de las propuestas que tiene Nito Cortizo también. Ahora, y es lo que quería conversar y hacerle la pregunta, porque de repente yo no lo escuché. ¿Tocaron algún tema del plan este de invalidez, vejez y muerte? El IBM. El IBM. Bueno, en ese sentido lo que dijo Blandón era que había que hacer pues un estudio actuarial de la Caja del Seguro Social para conocer cuáles eran las finanzas realmente, pues cómo se estaba manejando el dinero y en base a eso pues determinar cómo se iba a utilizar y cómo sanearlo, si es que hay que sanearlo, o por lo menos ponerlo a trabajar de una manera óptima. Es lo que planteaba No se hablaron tampoco de la propuesta de la directiva de la Caja de Seguro Social, porque hay gente que ya tiene como 20 años y está ahí mismo en la directiva. Los oligopolios, hablaron de los oligopolios que tanto se comentan porque el precio de la medicina aquí en Panamá y es algo que cada vez vemos más en redes sociales y aquí lo estaba mencionando nuestro amigo Fraguela, Alfonso, que las medicinas aquí, los precios cuestan 5, 6 y 7 veces más de lo que cuesta en cualquier otro país de Sudamérica. La candidata Ana Matilde Gómez trajo ese tema a colación y hacía la comparación del precio de un medicamento que te puede costar $1.07 en Panamá y en otro país te puede costar 4 centavos. Entonces... Ahora, mi amigo Alfonso,
cómo se acaba con un oligopolio en este país tan chiquito en el que todo el mundo se conoce y todo el mundo está en la jugada. Es un tema muy delicado. Porque es fácil llegar a un debate como este y decir, vamos a acabar con las mafias, vamos a acabar con todos estos negociados, claro, etcétera. Claro, en un torneo electoral y en un debate vas a escuchar discursos que es el que tú quieres, ese coqueteo que le vas a mandar tú al elector y que, oye, qué bonito habló de el populismo. Esto sí me gustó. Pero lo cierto es que yo creo que aquí frente a una situación como esta, y hace algunos años atrás, alguien propuso establecer un control sobre el margen de ganancia de los medicamentos. Entonces, el sector empresarial brincó y dijo, no, pero ¿cómo tú vas a meterte con el sector empresarial? Sí. Lo cierto es que la salud es una obligación del Estado y como tal, tú tienes que proporcionarle al pueblo panameño, sean nacionales y extranjeros que estén en el territorio nacional, una salud. Entonces, ¿cómo se la vas a dar? Proporcionándole medicamentos. ¿Cómo lo vas a hacer? Obviamente tendrás que comprar medicamentos, ya sean, como decía, por ejemplo, uno de los candidatos, genéricos a través de farmacias populares, Nito Cortizo, buscar unas alternativas, pero lo cierto es que hay que dar una solución. El tema que tampoco lo escuché ahí fue qué va a pasar con el tema de los aumentos a los jubilados, no se mencionó. No, nunca hablaron de los Tampoco jubilados. hablaron de los jubilados, el tema del agua, aunque obviamente es un tema muy particular, también lo podemos incluir dentro del tema de salud, sí. Porque si no tienes agua en este país, digo, obviamente se desencadena todo. Y yo siento que este aspecto hay que prestarle mucha atención. Creo que en el segundo o tercer debate sería una alternativa que los equipos de campaña preparen y obviamente los organizadores a los candidatos con una posible solución frente a este tema. No podemos estar en un país entre comillas, de bonanza, donde se va el agua cada rato y donde en pleno centro de la ciudad de pronto tienes problemas, se rompió una tubería y te quedas 2 días sin agua. Ahora, tampoco vi que se pronunciaran a través de la investigación de los 300 millones de dólares que se robaron. O sea, y el tanque de oxígeno de la ciudad hospitalaria que este gobierno todavía no ha dicho absolutamente nada. Hay muchos temas que habrá que prestarle mucha atención, ¿no? Recuerda que Lombana le dio, y se fue como su caballito de batalla, y creo que también el de Saúl Méndez, que fueron como los más aguerridos en ese sentido esta noche. Hablaron mucho de combatir la corrupción y de atacar la corrupción y dar pues con los culpables de todas estas situaciones que se han venido dando pues por muchos años y que no termina de aclararse realmente cuál es la situación en el tema de la Caja del Seguro Social, en este caso, y los dineros mal habidos o los fondos mal utilizados. En fin, es básicamente hacia allá donde fue que se dirigió Lombana y Saúl Méndez. ¿Hablaron de las reformas a la Caja del Seguro Social ya profundizando un poco más? Bueno, sí, yo lo mencioné hace un ratito. Ameglio lo dijo, que había que reformar la ley de la Caja del Seguro Social. Sí. Fue uno de los que los dijo. Por acá también creo que lo dijo Blandón, si no me equivoco, creo que también habló sobre eso y de los estudios actuariales. Sí, claro que sí. Lombana también lo dijo, revisar la ley orgánica de la Caja del Seguro Social. Sí, sin duda. Yo creo que sería importante agregar, por lo menos en lo que ha señalado Iván, el aspecto de los dos señalamientos que hizo tanto Saúl Méndez como Lombana sobre el aspecto de la corrupción. Yo creo que es importante destacar y que quede claro de que independientemente de quien llegue a la presidencia de la República debe efectuarse las investigaciones, pero debe quedar en manos de ese órgano del Estado encargado de llevar adelante las investigaciones. No podemos tener un gobierno dirigido por un ejecutivo que simplemente el tema de batalla va a ser la corrupción, porque entonces lo que vamos a estar va a ser sumido en una situación que es la que estamos viviendo hoy día. Vamos a repetir lo mismo. Vamos a repetir lo mismo, exactamente. Yo creo que eso es importante prestarle atención. Obviamente el Ejecutivo y el mandato que tiene cada uno de los funcionarios públicos es una vez tenga conocimiento de la comisión de un delito, de una conducta típica, antijurídica y culpable, es ponerle en conocimiento de la autoridad correspondiente para que hagan las investigaciones. Claro. Eso es su problema. Yo sigo trabajando, desarrollando el país, porque para eso me eligieron. Sí, ese debe ser el mensaje, mi humilde criterio, ¿no? Los panameños lo eligen. Abogado, una conclusión que saca de este primer debate presidencial dentro pues de todas las opiniones que se dan con estos 7 candidatos. Bueno, yo espero la conclusión, siento que faltó mucho, evidentemente pensemos que en esta primera parte no se llenó las expectativas del pueblo panameño, los que estamos aquí, que conocemos de esto, que estamos participando, sentimos que quizás se habló de aprovecharon mucho el momento para hacer presentaciones de mensajes tipo cliché, señalar, pero no hubo nada en concreto.
Y yo creo que esto deben modificarlo y adecuarlo en los otros dos debates, porque el pueblo panameño se merece conocer cuál es realmente la propuesta, cuál es el know-how que van a desarrollar cada uno de los candidatos a la presidencia, para que efectivamente el elector tenga la libertad de conocer su candidato, decir, me gusta la propuesta de este señor, me parece que es viable, y obviamente cómo lo van a hacer. ¿Verdad? ¿Sabes que tú digas, sí, voy a vivir un país maravilloso, ¿y cómo lo vas a hacer? Sí. Para echar cuento. Me llama la atención, Alfonso, y estaba siguiendo la cuenta de Twitter de Saray Pineda, analista de KW Continente, emisora hermana, y ella nos dice en Twitter, dice, no hay ganador de este primer debate, solo existe un gran perdedor, Panamá. ¿Crees que este debate dio ese mensaje? Yo siento que fue vacío, fue muy vago, no llenó las expectativas que se esperaban, y evidentemente comparto el criterio. Siento que se pudo haber mejorado, se pudo haber alcanzado otra meta, haber permeado con un mensaje un poco más claro, más concreto, más específicos, pero fue muy vago. También hay que tomar en consideración, eran 7 candidatos, los presentadores hicieron lo que tenían que hacer para tratar de mejorar, de animar frente a los bajones que obviamente tiene una persona al momento de desarrollar, y bueno, es el primer debate, vamos a esperar que los segundos y el tercero sean mejor. Yo hace algún rato, antes de que entráramos, decía que me recordaba mucho el último debate presidencial entre Donald Trump e Hillary Clinton, donde obviamente se empezaron a discutir, y ahí yo dije, bueno, aquí gana, el peor es el que gana, ¿no? Empezó la sacadera de trapo. ¿Me explico? Entonces, yo siento que eso es un mensaje que tenemos que dar el pueblo panameño, hay que elevar un mensaje, elevar el discurso de los candidatos presidenciales. El pueblo panameño tiene que recibir otro mensaje de la clase política, sean independientes o sean de partidos políticos, porque al final es política. Sí, entonces, independientemente de qué banderín cargues, y yo siento que en esa vía es que podemos mejorar. El pueblo panameño se merece ese compromiso de la clase política de elevar el discurso. Antes de que te vayas, Alfonso, rapidito, otro de los aspectos que se tocó fue el de la justicia social. Los que estaban de acuerdo con la constituyente originaria, los que querían una reforma, los de la constituyente paralela. ¿Qué rescatas de esto? Bueno, yo siento que aquí definitivamente el aspecto, yo comparto de que se tiene que hacer un análisis, se tiene que hacer una reforma profunda a la Constitución Nacional. Cualquier posibilidad de reformar parcialmente es un parche, y al final pues obviamente va a generar el mismo sinsabor que se ha venido generando, de decir, tenemos una Constitución que es un parche de la época militar, que es un parche que ha venido sufriendo a lo largo del tiempo. Hay que ver aspectos puntuales sobre el tema de la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tema de efectivamente de la Asamblea Nacional, los diputados, y obviamente el tema del Ejecutivo. Pero claro, cuando llegas a la presidencia, es muy difícil que una persona que llega al solio presidencial se desprenda de manera voluntaria de todos los superpoderes que tiene. Cuando tú llegas, eres presidente de la República, eres el presidente y tú mandas. Vamos a dejar esto para después. Bueno, son muchos voy a meter una quinta papeleta. Que se abordaron pues el día de hoy en este primer debate presidencial. Nos quedamos entonces con esta conclusión del abogado, a quien agradecemos el tiempo por compartir con nosotros. Y a usted, panameño, preste mucha atención, analice y escuche todo lo que los candidatos están planteando, porque en sus manos tiene entonces el poder de elegir al próximo presidente de nuestro país. Debemos hacer la primera pausa, y al estar de vuelta tenemos otros invitados y seguimos analizando este primer debate presidencial. Ya volvemos con más. Ahí otro. Salúdame a la prima de Pamela. For me, one time. Estamos de vuelta con más de Mucha Noche, analizando este primer debate presidencial. Sigue con nosotros Iván Paparazzi, y ahora se suma Taira Barzallo del PRD y también Edgardo Lazo por el Cambio Democrático, a quienes damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Yo tengo una pregunta para Taira. ¿Quién ganó el debate, Taira? ¿Quién más? No sé, dime tú. No, ¿quién ganó? Ganó la persona, el candidato o la candidata que le puede resolver los problemas y solucionar las grandes dificultades que tiene el panameño. A mi concepto, realmente se han presentado una serie de propuestas, una serie de temas interesantísimos que a todos nos preocupa. Sin embargo, siento que Nito Cortizo planteó realmente puntos importantes. Uno, el tema de la niñez
y darle ese plato de comida que tanto necesitan para desarrollarse mentalmente, para poder desarrollar todas esas capacidades que se necesitan. Igualmente, el tema de garantizar que esos productores nacionales puedan, esas cosechas que se realizan aquí en Panamá, se puedan comprar directamente por parte del gobierno nacional y que tanto las escuelas como los hospitales, como la Policía Nacional consuma lo de uno. Es decir, panameño consume lo tuyo. Panameño. Eso es muy importante para poder garantizar esa compra de los productores y así garantizar también que paren todas esas importaciones desmedidas de todo que se han venido dando, que lo que vienen es a perjudicar a los productores nacionales, sobre todo a los que producen, por ejemplo, el arroz, que son uno de los rubros más afectados por las importaciones. Taira, la pregunta es, vamos primero con la dama, ¿no? Partidario. O sea, a mí lo que me llama la atención es que le hacen el señalamiento a Nito Cortizo de que una de los gobiernos que fue culpable de lo que estamos viviendo por el Tratado de Libre Comercio que hizo y se ve la creación de la UPSA fue con el gobierno PRD. Y le hacen fuertes señalamientos, señalan a la figura del ministro Ferrer. O sea, ¿crees que eso le afectó que le hayan recordado, como que dice, cuando estabas gordo y ahora eres flaco? Para nada. Si recordamos bien, cuando se creó la UPSA, no fue para lo que realmente se está realizando y se está utilizando en el día de hoy. La UPSA se creó para proteger los alimentos que venían del extranjero, los productos alimenticios que vienen del extranjero. Sin embargo, ahora se han utilizado la UPSA para que sea una cadena directa de las importaciones. Entonces, ¿pero por qué ese vínculo? ¿De dónde nace ese vínculo entonces? Cuando vemos los tratados de libre comercio, por ejemplo, se establecen que se pueden importar, por ejemplo, 130.000 quintales de arroz. Pero ¿cuánto se ha importado en este gobierno? 500.000 de quintales de arroz. O sea, no se ha respetado ni siquiera los tratados de libre comercio, no se han respetado, y las instituciones como el IMA y como la UPSA, lo que se han utilizado es para las importaciones del extranjero y no para empoderar al productor nacional. Eso es una realidad. Para lo que en un inicio estaba creado Así lo mismo. que era AUPSA. Ahora bien, antes de pasar y conocer la opinión con Edgardo, que no se nos va a escapar el día de hoy, vamos a avanzar con el siguiente tema, que era nuevo orden constitucional. A ver cuál fue otro de los que se abordaron en este primer debate. Todas las promesas que hemos escuchado aquí, sobre todo de los candidatos de partidos políticos, requieren aprobación de leyes en la Asamblea Nacional. Y esos diputados, o gran parte de ellos, exigirán nombramientos de botellas y planillas para aprobarle las leyes a estos señores si llegan a ser presidentes. Nosotros queremos, a través del proceso constituyente y de la reforma judicial, instaurar un sistema de justicia en el cual no importa si eres diputado, si necesitas estar tras las rejas, debes estar tras las rejas por robarte los dineros de los panameños. Es impostergable una nueva constitución. En lo que no estoy de acuerdo y tengo que discrepar es en una engañosa constituyente que ponga nuestro futuro en manos de los mismos, porque eso peligrosamente solo nos dará más de lo mismo. La constituyente originaria es una necesidad. Esta constituyente originaria debe ser autoconvocada por nuestro pueblo. En ellas deben participar representantes de todos los sectores sociales del país, sin exclusión como ocurre hoy. Campesinos, los indígenas, los moradores de barrio, los educadores, las mujeres, la juventud, los estudiantes, los obreros y los empresarios serán representantes de la misma. Es necesario también que el poder judicial sea renovado.
necesitamos un tribunal constitucional, necesitamos tener un Consejo Superior de la Judicatura. Al presidente hay que quitarle poder para nombrar magistrados, para nombrar procuradores. Hay que cambiar las estructuras del país y una convocatoria desde el poder con un periodo de 9 meses. Lo más probable es que al final del mandato, del primer año de mandato, nos estamos dando una nueva constitución que someteríamos al escrutinio del pueblo panameño para decidir si la aprueba o no la aprueba. Nosotros vamos a tener en el próximo gobierno la capacidad de nombrar posiblemente 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Me gustaría que podamos avanzar en hacer cambios puntuales ahora a la Constitución para reformar todo lo referente a la escogencia de los magistrados de la Corte y cómo funcionan los 3 órganos del Estado. Yo propongo realizar una reforma constitucional con la nueva Asamblea electa este próximo 5 de mayo. Repito, los cambios constitucionales con la nueva Asamblea electa el 5 de mayo de este año. Es iluso creer que va a ser a través de una asamblea electa bajo el mismo sistema que hoy tenemos que vamos a lograr hacer los cambios profundos que este país requiere. Porque hay que cambiar la forma en que se escogen los diputados, porque hay que disminuir la cantidad de diputados en la asamblea, porque hay que limitar la posibilidad de la reelección, porque hay que eliminar del todo los suplentes, porque hay que cambiar la forma en que se escogen los magistrados. Y nada de eso va a ser posible a través del sistema de reformas que están proponiendo los que yo llamo los ninis del cambio. Bueno, ahí está entonces José Blandón, Nito Cortizo, Saúl Méndez, Ana Matilde, Rómulo, Lombana, Amelio, todos pues dando su punto de vista sobre este tema tan importante. ¿Hay o no constituyente originaria? ¿Hay reformas a la Constitución? Pues tendremos que esperar y veremos a ver, dependiendo de quién gane, qué es lo que va a suceder en ese tema. Lo curioso, y a mí me llama mucho la atención, en el tema de los diputados, por ejemplo, y los señalamientos que hacía Blandón en este caso, es que los diputados emanan del poder que les dan sus votantes en sus circuitos. O sea, los diputados llegaron ahí por el voto popular. Así mismo es. Nos guste o no nos guste el diputado que esté ahí, haya robado o no haya robado, no sé. Pero de que están ahí por el voto popular, están por el voto popular. Entonces, no es que se estaría buscando a alguien y se pone de a dedo y tú eres el que vas a reformar la Constitución, si ese fuera el caso. Porque, pues, Taira nos puede explicar detenidamente cuál sería el proceso, pero antes de eso vamos a pasar con Edgardo, ¿no? Que no te moda guitarra todavía. Sí, estamos impresionados con Taira. Bueno, Taira la conozco hace tiempo, somos colegas. Taira, con todo el respeto. Pégate el micrófono, mi amor, para escucharte. Con todo el respeto que tengo y el aprecio, difiero con el que ganó el debate. Nuestro candidato Rómulo Rux demostró, fue muy fluido en su respuesta, dio a la ciudadanía mensajes directos de que vamos a tener un gobierno que no va a hacer promesas, sino que cumple con sus promesas, así que en ese tema difiero. Así que con todo ese respeto que le tengo, creo que... ¿Ganó Rómulo entonces? Claro que sí ganó. Yo tengo una pregunta para los dos. Yo siento que no se metió tanto a fondo con el tema del orden constitucional porque tal vez el cuco de los partidos políticos o de la figura que están es algo que se llama el costo. Cuidado con el cuco. Ah, no, sí, ya después les he hecho un cuento de que salió un grupo ese que el cuco es el costo político. Tal vez muchos no quieren meterse en este tema tan escabroso porque el costo político le va a venir y eso tal vez lo que hoy estamos viendo con el presidente que tenemos, porque apenas nunca vimos cuando sintió el poder, dijo, no vamos a ver nunca un presidente que diga que, ciudadanos, me acabo de dar cuenta que tengo mucho poder. Mañana la asamblea, o sea, no vamos a ver eso. Bueno, mira, yo creo que Rómulo sí lo ha explicado en diferentes lugares. En este debate también es, como lo han dicho ustedes, un primer debate que tiene ha tenido de repente para algunos un poco tiempo para que los candidatos expliquen, pero él lo ha dicho en reiteradas ocasiones. Nosotros en el tema constitucional sabemos y aceptamos de que tenemos que hacer una reforma constitucional profunda en temas específicos
como el tema de los órganos del Estado, el poder que tiene el presidente, y él siempre lo ha dicho, él no teme en tomar decisiones políticas fuertes. Y lo ha expresado, que para él su mejor fórmula sería mediante 2 asambleas, aprovechando la que está actual. La paralela, le dicen así, ¿no? No, la paralela no, la paralela es otra de las formas de cambiar la Constitución. Pero nosotros hacerlo en dos asambleas diferentes, esta y la siguiente. Lógicamente, tomando en consideración todas las propuestas que ya se han dado. Eso hasta la Cámara de Comercio ha expresado que esa es una de las fórmulas, que garantiza que no tengamos un trauma más. Claro. Recuerda de que una constituyente paralela podría traer como consecuencia 2 años aproximados de debates, escogencia de constituyentes, y bueno. ¿Y si es originaria, peor todavía? Y una originaria que ni siquiera está en la Constitución, como una de las fórmulas, por eso es que el gobierno actual manda a la Asamblea una propuesta para que se meta una quinta papeleta, la llamada quinta papeleta, para lograr de que y eso enredaría totalmente el tema electoral. No, y con tema de una quinta papeleta, que si bien es cierto, formaba parte del plan de gobierno de esta actual, sin embargo, en vez de tocarlo los 2 primeros años, lo tocas en los últimos meses ya como para decir, yo te lo prometí, yo te lo cumplí. Es un enredo, disculpa, es un enredo que al final creo que mucho la clase política ha entendido que en este momento no es viable. El Tribunal Electoral necesita un tiempo prudencial es más, creo que la ley lo dice, que 3 meses aproximadamente para poder llevar a cabo que el tribunal se prepare y logre tener a tiempo y que la población entienda qué es una constituyente o que entienda si es... No, es muy difícil en 3 meses o 2 meses que faltan para la elección, 3 meses, que todo el mundo entienda en su totalidad qué va a escoger. En este sentido también me llamaba mucho la atención la intervención del señor Saúl Méndez, porque él, dentro de tantos los temas que abordó, decía que iba a restarle los beneficios a los diputados, por ejemplo, de bajarle los salarios, de que tampoco no estén entonces la Asamblea, sean los encargados de ratificar o de ya decir, bueno, estos son los magistrados que quedan. Pero eso es peligroso, el tema de los magistrados. Porque no hay respeto a los poderes que son las bases de la democracia, tanto el legislativo como el judicial y a la vez del ejecutivo. Ustedes como abogados y defensores de la democracia, en teoría debemos llamarlo defensores de la democracia, ¿eso se puede hacer? Y si se hace, ¿qué tan peligroso es? Debe haber un equilibrio de poderes. Claro. Debe haber un Estado con equilibrio de los poderes, y los planteamientos que presenta Nito Cortizo en la institucionalidad para hacer los cambios son necesarios. Estamos viviendo un momento de crisis económica donde las personas sienten incertidumbre de lo que está pasando, las empresas, los empresarios, todos se sienten en estos momentos previos a las elecciones, previos a los cambios que se pueden realizar, y necesitan una seguridad y una certeza. Con la propuesta que tenemos de parte de Nito Cortizo con respecto a los cambios constitucionales, se establece que la legitimidad que van a tener las nuevas autoridades de la Asamblea pueden, después de presentárseles una propuesta de reformas constitucionales en la primera legislatura, y en la segunda legislatura entonces se aprobaría, y el pueblo finalmente, a través de un referéndum, decide si esa propuesta de reformas constitucionales la aprueban o no la aprueban. En el caso de que esto no se dé como corresponde, entonces llamaría una constituyente paralela. ¿Cómo se llamaría lo que entonces, si en caso de que ganara Nito o Rómulo, en la próxima vuelta son 7 los magistrados que se van a nombrar en lo que veremos en el próximo gobierno? Eso también demuestra un desequilibrio actual, no por parte del gobierno que venga, pero gracias a la mala relación, esa pelea que el perro y gato que tienen el Poder Ejecutivo con el Legislativo, el que viene va a tener 7, va a tener un poder que ese no va a salir cadena nacional, que bueno, acabo de darme cuenta que tengo mucho poder. O sea, no, o sea, de todas maneras va a haber un desequilibrio total. ¿Es peligroso para la democracia en caso de que ganara Rómulo o Nito Cortizo? Sí, lo hemos expresado, Rómulo lo ha expresado. Sabemos que esas son las discrepancias o que la población exige de que se hagan los cambios profundos para que no se den ese tipo de situaciones. Situaciones como que un presidente demora el nombramiento de los magistrados, dejando en cierta cefalía la Corte Suprema de Justicia. Nosotros como abogados
sabemos que eso crea un insabor entre los panameños que tienen proceso Claro. y los abogados que se crea una incertidumbre y, lógicamente, tratando de quitarle ese tanto poder al presidente de la República. Entonces, imagínate, tú acabas de decir que son 7 nombramientos que se pueden estar dando en la siguiente. Por eso es importante que la ciudadanía escoja, están dándose estos debates que se estiman que deben ser mínimo 2. El siguiente debate se van a estar dando los diferentes candidatos, van a expresar su punto de vista sobre los diferentes temas, algunos, como dije, en un periodo muy corto, algunos quisieran que fuera más, pero son 7 candidatos, imagínense. Pero bueno, también viene un periodo que no hemos entrado todavía, que es el periodo estamos en una veda todavía electoral. Correcto. Hay que decírselo a la ciudadanía que la gente me pregunta, pero es que es diferente esta campaña. Yo digo, es que es muy diferente porque las reglas han cambiado. Exacto. Ya no se permite estar haciendo más de 4 cosas como se hacía antes. Estos debates permiten que el candidato comience a dar luces de cómo va a hacer lo que promete. Ahora, hoy no hubo ningún tipo de restricción en cuanto al discurso de cada uno de los candidatos en cuanto a sus propuestas de campaña, indistintamente de que estemos en medio de una veda o no. Cada cual pudo plantear cuáles son sus ideas, cuáles son sus propuestas, qué quieren hacer si llegan a la presidencia de la República. ¿Qué va a suceder en la campaña después del 4 de marzo? Creo que finaliza el 4 de marzo. Inicia la campaña el 4 de marzo. O sea, la veda finaliza. Sí, finaliza la veda. La veda finaliza el 4 y arranca, Carnaval, empieza la campaña. ¿Qué podemos esperar? Porque son pocos días. Bueno, es una campaña política y Intensa, obviamente va a ser... debe ser intensa, ¿Sí? me imagino, para que todos los candidatos puedan a través de los medios de comunicación y ahora con las redes sociales plantearles al pueblo panameño cuáles son las propuestas y cuáles son las soluciones a los grandes problemas Ahora, que tiene el país. La gran pregunta que muchos se hacen, antes no había un límite específico para empezar a hacer campaña, tengo entendido, no recuerdo, me parece que no. Así es. Ahora sí lo tenemos, son 45 días antes de las elecciones. ¿Se van a gastar en 45 días lo que se hubiesen podido gastar anteriormente en 6 meses? Eso es lo que la gente se pregunta en la campaña Y si política. van a gastarlo, avisen. Eso es lo que va a No, pasar existe en un límite. la intensidad va a ser- Existe un límite en gastos. Sí, sí. Lo que pasa es que el tope, claro. Se hicieron cada campaña política, después de la campaña se hacen las reuniones y se modifican para, en teoría, mejorar el siguiente proceso electoral. Yo creo que ese es el principio fundamental de estos cambios que se dan. Yo he estado en varias campañas, te puedo decir que esta está empezando, o todavía, como he dicho, la campaña política, ya se está haciendo mucho lo que es la preparación de los partidos políticos. Comenzaron con las primarias de los partidos políticos, fueron bastante intensas. Los partidos se están organizando, todos los partidos políticos se están organizando. Comienza el lunes de carnaval, se espera que comience la propaganda política, ya vas a poder ver en los lugares, carros cisterna, en los lugares van a ver ya repartidera de souvenirs, o sea, la campaña más propia o más tradicional que estamos acostumbrados a los panameños. Estamos acostumbrados a ver. Pero también comienza un proceso muy importante, el plan de gobierno. Ya el plan de gobierno que todos los partidos están elaborando, que nosotros estamos elaborando con un conjunto de personas que tienen la capacidad, que hemos demostrado que en gobierno, cuando estuvimos en gobierno, lo que propusimos lo logramos. Y de lo cual se habló esta noche superficialmente. Claro, en algunos aspectos pudieron profundizar un poquito más, pero ya con el plan de gobierno, donde se van a plasmar un poco más profundamente cada tema, yo creo entonces que también la ciudadanía va a tener la capacidad, va a tener el tiempo para analizarlos y el día de las elecciones tomar la mejor decisión. Nosotros abogamos que Rómulo Rux y ha estado recorriendo todo el país, lo va a seguir haciendo. Bueno, una pregunta antes ya de decirle al productor. A mí me llama la atención porque en el debate hablamos del orden constitucional. Estamos viendo que el próximo presidente va a nombrar 7 magistrados. Si su partido gana el control de la Asamblea, pone el presidente como presidente de la Asamblea, ya controla el poder legislativo. Tenemos un nuevo rey. ¿Es tan grande ese poder presidencialista que va a tener el próximo presidente de la República? Dependiendo de quién llegue. Exactamente. Bueno, por eso se habla de las reformas o de la constituyente, etcétera, etcétera. Sí. Precisamente Mira, por eso es lo que tú acabas de decir. Nosotros nos venimos preparando hace más de 2 años, más de 55 mesas de trabajo, más de 1.000, 2.000 profesionales que están trabajando en las diferentes áreas para presentarle a los panameños
un equipo de trabajo que está detrás de Nito Cortizo, un plan de gobierno, un plan de trabajo que tiene un diagnóstico, que tienen planes a corto, mediano y largo plazo. No venimos a improvisar, no venimos a ser ineptos en los asuntos. A improvisar, sobre todo en los asuntos de Estado, con seriedad, con capacidad, con la mejor voluntad, es un buen gobierno para los panameños. Y esa es la meta de Nito Cortizo y es lo que trató de plasmar, esperamos, a toda la ciudadanía en este debate presidencial. Bueno, el debate entonces pues ya arrancó, fue apenas la primera parte de lo que pudimos analizar. Edgardo, tu conclusión, porque ya estamos finalizando, de lo que pudiste ver entonces en este primer debate y lo plasmado por tu candidato. Sí, mira, yo creo que para hacer el primer debate estamos muy satisfechos con nuestro candidato. Creo que hay que también resaltar de que los periodistas, el equipo del Tribunal Electoral, la universidad, agradecerle a toda esa sociedad civil también que se incorporó a este debate, porque es importante que la ciudadanía, el panameño, escuche, que analice lo que dice cada candidatura y cada candidato. ¿Cómo lo dice? Si lo puede cumplir, si el panameño siente No, todos quisieran cumplirlo. que se logre, y esa es la meta. Nosotros tenemos una misión, tenemos unas ganas enormes de despertar Panamá, y creo que nuestro candidato en el día de hoy lo logró que ese panameño entendiera que nosotros queremos regresar al gobierno para trabajar por ellos. Iván, ¿con qué conclusión te quedas de este primer debate? Bueno, yo la conclusión con la que me quedo es que espero que para el próximo evento o para el próximo debate pues sea un poco más dinámico, tenga una, no sé, más picante, que los candidatos, en este caso presidenciales, puedan debatir entre ellos mismos, hacerse preguntas y repreguntas, y que sea un poco más activo, que la gente lo pueda disfrutar y no sea quizás tan aburrido como fue, porque de verdad que sí fue un poco, no voy a decir que aburrido, pero sí un poco lento, sin duda. Y ese es el sentido de muchas personas. ¿Paparazzi? Bueno, yo simplemente quiero decirle a todos los panameños que a pesar de que me aburrió este debate hasta lo máximo, le puedo decir que faltan 2 más, porque son 3, gracias a Dios, que vaya, como dice Iván, más dinamismo. Pero esto no queda aquí. Usted como panameño, cuando vea a un candidato presidencial ir por su barrio, ir por donde usted se encuentre, el centro comercial, pregúntele a todos los candidatos a representantes, diputados, alcaldes, usted tiene un compromiso porque su voto es importante y usted tiene que hacerlo valer. Tiene que preguntar cuál es tu propuesta, qué es lo que tienes que hacer, porque ya basta, el panameño tiene que despertar. Panamá tiene que despertar, porque no podemos pasar 5 años más quejándonos de ¿por qué? Porque los grandes culpables de que esos que están ahí, que hoy nosotros nos quejamos, que están ahí, somos nosotros mismos. Así que tenemos que despertar Panamá y estar pendiente y que el próximo debate sea más dinámico. Paparazzi presidente para la próxima. Hombre, me falta el billete, hombre. Ay, hombre. Dale primero con diputado. Dame diputado, no me vamos a escalar. Pero de tercero. Pero ya tienes las ganas. Exacto, importante. Algún día yo... Para la próxima caja de Así decían de Lula en Brasil. Poco a poco. Bueno. Ahí vamos, empujando. Bueno, señores, finalizamos entonces el programa el día de hoy. Nos quedamos con el análisis que realizamos de este primer debate presidencial. Conocimos pues parte de esas opiniones de los 7 candidatos que buscan quedarse con ese puesto. Usted en casa analice lo que está escuchando, pendiente a los próximos y también pues a toda la información que se está desarrollando al respecto pues de todo este tema. Les agradecemos que nos acompañaran. También saludos al licenciado Fraguela que Oye, que estamos invitados a comer pastelitos. Gracias, Alfonso. Oye, gracias a Taira también, a Edgardo también. Sí, estamos en vivo, ¿ah? No, estamos en vivo. No piensen que esto está grabado. Vamos a ver la caricatura de Rack antes de despedirnos. Sí, a ver de qué se trataba el día de hoy. Oye, ¿qué Paparazzi. pasa? Oye, qué bárbaro. Dice, hoy debate. Y el micrófono una bomba. Bueno, hombre. Y no hay nadie por ahí, nadie señores. por ahí. Ya nos despedimos. Mañana nuevamente nos vamos a ver puntual a las 10 de la noche. Y les digo que es el Día Internacional mañana para protección de los osos del mundo, qué señores. Bien, Los esperamos mañana felicidades. puntual. Estoy en eso. A las 10 aquí en Mucha Oye, Noche. que la pasen muy bien. Gracias a todos. Que descansen.